Dios te bendiga grandemente y bendiga grandemente a toda tu familia. Bienvenidos a este su canal donde predicamos la palabra de Dios y donde aprendemos juntos de la palabra de Dios. Hoy en este nuevo video que estoy subiendo vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual le puse en Cristo no te falta nada. Y vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Que en Cristo, si estamos en Cristo, realmente ya no nos falta nada más que crecer en la gracia y en la sabiduría de Dios. Amén, porque en muchas partes, ¿verdad? Se están enseñando cosas erróneas y esto viene durante mucho tiempo, pero hoy vamos a ver a la luz de la palabra de Dios que nos quiere hablar el Espíritu Santo y que nosotros mismos nos demos cuenta que si ya estamos en Cristo, no nos falta nada. Amén. Así que vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Colosenses, en el capítulo 2 de los versículos 8 al 10. Vamos a leer estos versículos y vamos a desglosarlos un poco para darnos cuenta de que muchas veces lo que nos enseñan en muchos lugares no es lo correcto y debemos de salir de ese error. Amén. Y vamos a abrir la palabra de Dios y dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 8 al 10, y en cuanto empieza el versículo 8 arribita, dice plenitud de vida en Cristo. Dice la palabra de Dios en el versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, ¿no? Y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en el 10 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Aquí la palabra de Dios nos marca, ¿verdad? Que estamos completos en él si realmente estamos en Cristo. Y vamos a desglosarlos así rápidamente para entrar en este estudio. Dice, mirad que nadie os engañe. Aquí el Espíritu Santo nos está hablando, ¿verdad? Y nos está advirtiendo que tengamos cuidado de que no vayamos a ser engañados por falsos maestros o por personas que se dicen ser líderes religiosos o líderes en algunas iglesias o en muchos lugares, ¿verdad? Que enseñan otras cosas y no conforme a lo que está marcado en la palabra de Dios. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Ahí está la palabra de Dios, ¿verdad? Que no nos debemos dejar ser engañados por cosas que vienen de parte directamente del corazón del hombre y no vienen de parte del corazón de Dios. Amén. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estamos completos en él. A nosotros cuando recibimos a Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Él, ¿verdad? Y nos arrepentimos de todo corazón y nos damos la vuelta y volteamos a verlo y Él entra en nuestro corazón. El Espíritu Santo mora en nuestras vidas, empieza a hacer la obra Dios en nosotros y empezamos a ser regenerados y estamos completos. Ya no necesitamos nada más que crecer en la gracia y en la sabiduría que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Eso también es muy importante porque debemos de pedir sabiduría y entendimiento. Amén. En este tema abordaremos y nos centraremos en que en Cristo ya estamos completos y no necesitamos nada más que crecer en gracia y sabiduría y apuntando directamente a las falsas ideas de que tienes que hablar en lenguas u otras cosas para poder ser bautizado y lleno del Espíritu Santo. Este es un grave error, escucha, que se ha enseñado durante mucho tiempo y hay que corregir a la luz de la palabra de Dios como lo estamos haciendo. Esto es algo que debemos aprender y debemos de saber que nosotros tenemos que dejarnos llevar por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que dicen las personas que están a nuestro alrededor o que se ponen o se paran enfrente de un púlpito, porque muchas veces no enseñan lo que verdaderamente es correcto. Por eso debemos de pedir discernimiento, sabiduría y entendimiento a Dios para que la palabra de Dios sea revelado y que el Espíritu Santo Él mismo nos diga cuando alguien está fuera de la verdad. Amén. Es algo interesante este tema, pero tú tienes que saber que si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú ya no necesitas nada más, tú estás completo en Él. Amén. Aquí te dejo algo para aprender. Dice, la carta a los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo durante su encarcelamiento en Roma y dirigida a la iglesia que estaba en Colosas. A través de esta carta, el apóstol Pablo buscaba enseñar, exhortar y corregir a la comunidad cristiana que había sido influenciada por filosofías y enseñanzas erróneas, es decir, doctrinas equivocadas o doctrina que contiene error, algo que presenta un error. En latín la palabra errónea significa errar,
falla o equivocación. Amén. El apóstol Pablo, encarcelado en Roma, se preocupaba por los cristianos que estaban en Colosas, porque él sabía que en cuanto él se fuera o al pasar el tiempo iban a entrar muchos hombres que iban a querer poner su ley, que iban a querer poner sus reglas, y por eso manda esta carta a los colosenses y les dice: no se dejen engañar, no se dejen engañar por todos esos hombres que van conforme a los rudimientos del mundo y no los de Cristo. No se dejen engañar por esas filosofías huecas que ellos traen en sus cabezas. Amén. Por eso el apóstol Pablo escribió esta carta. Es algo maravilloso que el Espíritu Santo hoy nos habla y nos sigue diciendo: no se dejen engañar, tengan cuidado, tengan cuidado. Es importante dejar claro lo siguiente: Pablo establece una verdad fundamental acerca del cristianismo. Es algo maravilloso, ¿verdad?, que a través de esta carta el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios mismo, dejó una verdad fundamental acerca del cristianismo. ¿Y qué es esto? Que todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón está completo. Esta es la confirmación que Dios nos da, ¿verdad? Que si nosotros estamos en Cristo, estamos completos. Esta afirmación de Pablo es muy importante porque muchos en esa época habían sido enseñados erróneamente a buscar otras cosas, estar completo en otras cosas. Pablo afirma que estamos completos en Cristo, quien es la cabeza de todo principado y toda potestad. Y la verdad es que hoy no estamos lejos de esta realidad, y hoy nosotros lo podemos ver que en muchos lugares van en contra de la palabra de Dios. Es triste y lamentable que muchos pongan sus ideas y sus pensamientos primeros que la palabra de Dios. Pero escucha, como lo estábamos leyendo, ¿verdad? Que no nos dejemos engañar por hombres, ¿verdad? A las tradiciones de los hombres que van conforme al mundo y no lo que dice Cristo. Amén. Enseñanzas erróneas puestas por hombres, en muchos casos puestos por autoritarismo, haciendo creer que si no cumplen estas reglas no eres hijo o hija de Dios. Una total mentira de Satanás para hacerte sentir menos y hacerte sentir de que tú no perteneces al cuerpo de Cristo, hacerte sentir de que tú no perteneces a Dios. Pero si tú te has arrepentido de tus pecados y te has vuelto a Cristo, déjame decirte que tú estás completo y realmente eres un hijo o una hija de Dios. Pero ¿por qué? Es importante entender que estamos completos en Cristo. Es muy importante porque nos libera de la esclavitud, de buscar la aprobación y la satisfacción de hombres que buscan llenar su ego y que buscan la idolatría en ellos para que la gente les adore a ellos y no a Dios. Esto es algo que tenemos que entender porque es importante entender que estamos completos en Cristo. Muchos son los que caen en esa trampa, muchos son los que caen en esa trampa de buscar estar completos en el éxito, en las riquezas, en las relaciones o creerse más espirituales al hablar lenguas o al hacer otras cosas que los demás. Pero todo esto es una total mentira porque en Cristo estamos completos. Al estar entendiendo esto, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él nos ayuda a vivir una vida centrada en Él y en su voluntad. Estamos enfocados en lo que dice su palabra y somos guiados por su Espíritu Santo, según Romanos 8:14. Amén. En otras palabras, dejamos de enfocarnos en nosotros mismos y en nuestras necesidades egoístas. Buscamos vivir en obediencia a lo que Dios nos ha llamado a hacer y ser. Amén. Con esto nos estamos dando cuenta que cuando estamos en Cristo estamos completos y tratamos de hacer la voluntad que Cristo quiere que hagamos. Amén. Al leer la palabra de Dios y darnos cuenta de la verdad, debemos creerla y aceptarla por fe. Recuerda siempre esto, que no siempre va a ser fácil liberarnos de aquellos que nos quieren arrastrar en direcciones equivocadas. En otras palabras, a doctrinas falsas o sectas que solo buscan la satisfacción de sí mismas y no buscan agradar a Dios. Recuerda siempre que solo Cristo es nuestro verdadero sustento. Amén. Escucha esta poderosa palabra en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Ya para finalizar, si estás en Cristo, estás completo, sigue creciendo en gracia y pide a Cristo que te dé sabiduría y entendimiento. Dios te siga bendiciendo grandemente y que Dios te guíe a toda verdad. Amén.